Una interface de usuario permite a un usuario interactuar con una aplicación. Suele incluir imágenes, texto, botones, controles deslizantes o menús desplegables. Es responsable de hacer que las interacciones con el usuario sean lo más claras y agradables posible. Un diseñador o diseñadora se ocupa del aspecto de los elementos que componen la interfaz y la ubicación de esos elementos. Tiene que asegurarse de que toda la información y funcionalidades relevantes estén presentes en la interfaz. Tiene que tener en cuenta las limitaciones técnicas y las pautas de optimización. La mayoría de los artistas tienen habilidades en proporción, composición de imagen, conocimientos de usabilidad, están al día con las tendencias, tienen algo de idea de programación básica y de manejo de herramientas de edición de imagen como Photoshop o herramientas de ilustración vectorial como Illustrator o Krita. La gente dice que si no piensas mucho en el diseño de una interface mientras estás jugando es porque está bien hecha. Una buena interface de usuario debe ser invisible para el usuario y no estorbar, o sea, no desviar la atención del juego. Dentro del mundo del diseño de interface existen varias disciplinas que se relacionan entre sí. Tenemos el diseño de experiencia de usuario, que responde a la pregunta ¿cuál es el recorrido del usuario? Y el objetivo es garantizar una experiencia general positiva con un producto desde el principio hasta el final. Después tenemos el diseño de interacción del usuario, que responde a la pregunta ¿qué necesita el usuario para lograr sus objetivos? Y permite que los usuarios logren sus objetivos de la manera más eficiente, que también es parte de la experiencia del usuario. Después tenemos el diseño de la interface en sí, que responde a qué elementos debe mostrar esa interface. Y relacionado con todo esto tenemos el diseño visual, que responde a qué es lo que se verá visualmente atractivo en la pantalla, y la arquitectura informacional, que responde a la pregunta cómo se debe organizar y estructurar la información. Y el objetivo es estructurar el contenido para que los usuarios sepan dónde ir para encontrar la información que necesitan. Hay tres sistemas completamente separados para desarrollar interface de usuario. Por un lado tenemos la UGUI o Unity UI, que es un sistema estable para desarrollar interface, es la más utilizada actualmente. Después tenemos la IMGUI o la GUI de modo inmediato. Está basada en código para que los programadores creen herramientas personalizadas para depurar el código. No se suelen utilizar en una interface pensada para el usuario del juego, pero nosotros sí que la vamos a usar para crear nuestra interface, porque podemos crear una interface de forma muy sencilla y nos va a servir para aprender habilidades de diseño de interface de usuario. Lo primero que vamos a hacer va a ser agregar un título a nuestra escena. El texto es la forma principal de transmitir información a los usuarios. Vamos a agregar el primer elemento de la interface de usuario y nos vamos a ir a la pestaña jerarquía. Vamos a hacer clic derecho con el ratón y vamos a buscar los elementos de interface de usuario que están aquí. Vamos a seleccionar Text Mesh Pro y nos va a aparecer una ventana que es el importer, el Text Mesh Pro Importer, donde vamos a seleccionar importar TMP Essential. Text Mesh Pro es una herramienta de edición de texto que está optimizada para mostrar con claridad texto en diferentes pantallas. Ahora nos aparece la palabra New Text aquí en una esquinita de la escena. Si no os aparece, hacer clic aquí sobre el objeto y ya os aparece lo de New Text. Puede que cuando lo añadáis por primera vez se quede en blanco y no aparezca nada. Si le hacéis clic sobre New Text aparece, y aquí en Inspector vamos a ver un poquito sus propiedades. Tenemos aquí la opción Post X y Post Y. No, la Z no, porque aquí estamos trabajando solamente en 2D, en dos dimensiones, en el X y en el Y. Estas opciones están dentro del componente Red Transform, que controla la posición y el tamaño de los rectángulos 2D. Vamos a configurar Post X en 0 y Post Y en 0 para que nos aparezca el texto justo en el centro. En jerarquía vamos a cambiar el nombre, le vamos a dar Rename y lo vamos a llamar título. Si nos fijamos aquí en la ventana jerarquía, se nos han añadido dos Game Objects nuevos, uno es Canvas y el otro Event System. Canvas es un objeto obligatorio para cualquier interfaz y Event System es el que gestiona las interacciones con el tema de los botones, los deslizantes, etc. Vamos a seleccionar título y en sus componentes vamos a buscar Text Input y aquí vamos a poder ingresar el título que queremos para nuestra escena. Si es un poco largo se va a poner en dos líneas, pero luego lo podemos arreglar. Vamos a fijarnos aquí en estas propiedades que tenemos, donde tenemos Font Asset, tenemos Font Style, Font Size, Vertex Color, Spacing. Estas opciones nos van a servir para cambiar la apariencia del título. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el texto que agreguemos en nuestra escena tiene que ser accesible para personas que tengan diferentes capacidades físicas. El texto se tiene que poder leer, no puede ser excesivamente pequeño, no puede contener
tener caracteres extraños porque hay personas que tienen visibilidad reducida que necesitan utilizar un software especial que les lee las palabras que hay en la pantalla. Si en el texto hay caracteres extraños, ese software no funciona bien. Todo eso son normas de accesibilidad y es una cosa que ahora se mira mucho. Si tu juego o aplicación cumple las normas de accesibilidad, es un valor extra que añades a tu producto. En Font Asset podemos importar fuentes que tengamos en nuestro ordenador. Para poder añadir nuevas fuentes tenemos que usar una herramienta que se llama Font Asset Creator, que genera lo que se llama un atlas de fuente. Lo único que tenemos que tenerlas añadidas a nuestros assets. Entonces yo me voy a importar un tipo de letra que me lo he traído de mi catálogo tipográfico. Voy a decir importar nuevo asset y me lo voy a traer del escritorio. Lo tengo aquí, importar, y tendría aquí el asset. Entonces para poder añadir este tipo de letra me tengo que ir a Windows, Test Mesh Pro y abrir el Font Asset Creator, y desde aquí es de donde nos vamos a importar el tipo de letra. Voy a desplegar este menú para buscarla. Una vez que la he añadido a mis assets la puedo encontrar en esta lista. Aquí lo único que nos puede pasar es que los acentos no nos los importe bien. Si por ejemplo lo importamos como ASCII, que es como viene por defecto, y generamos el mapa y guardamos, no nos cambia el tipo de letra, no nos ha cogido el tipo de letra. Vamos a cambiarla aquí, pero el acento está mal, no está bien importado. Tendría que cambiar aquí al ASCII Extended y generar otra vez el mapa y guardar, y entonces ahora sí que nos ha cogido el acento. Ha perdido otros caracteres por el camino, bastantes, pero sí que nos ha cogido el acento. Entonces bueno, lo vamos a dejar así, y esta sería la manera de importar tipos de letra que te hayas descargado de internet o tengas en tu ordenador, pero a lo mejor vas a tener que modificar en el character set la manera en la que se van a importar esos caracteres. Esto ya lo podemos cerrar. Vamos a utilizar el sistema Canvas y Anchor Point para asegurarnos de que los elementos de la interface aparezcan en el lugar correcto independientemente de la pantalla en la que se encuentren. Al hacer cambios en la interface es útil ver la vista de escena y la vista de juego al mismo tiempo. Lo que pasa que yo antes de nada voy a cambiar el aspect. Yo lo puse en 16:9 para poderlo ver mejor, pero lo voy a cambiar a Free Aspect, que es como realmente lo tendréis vosotros porque es la opción que viene por defecto. Lo que voy a hacer va a ser reorganizar el editor para poder ver la vista de escena y la vista game una sobre la otra. En layout, que lo tenemos aquí, voy a desplegarme el menú, voy a seleccionar 2×3 para tener aquí abajo game y aquí arriba escena. Esto me lo voy a traer un poquito más para acá, los assets los voy a mover. Se me ha quedado compactada, la voy a desplegar, y aquí vamos a hacer doble clic en el Game Object Canvas para que en la vista de escena nos lo enmarque y lo podamos ver mejor exactamente qué es el canvas. El canvas es un rectángulo en 2D. Como la escena que tenemos está en 3D, lo que vamos a hacer es pasarnos a 2D para poder trabajar mejor. No se ve muy bien porque nos pilla justo el terreno en medio. El título lo tenemos aquí y el canvas lo tenemos aquí. Todos los elementos de la interface de usuario tienen que estar dentro de este rectángulo. Para volver a pasar al modo 3D simplemente hacemos clic aquí y pasamos otra vez al modo 3D. El tema de la relación de aspecto lo podemos ver aquí en la ventana Game. Si desplegamos este menú podemos ver que hay diferentes tipos de relación de aspecto. Antiguamente las televisiones tenían una relación de aspecto que era 4:3. La pantalla tenía 4 unidades de ancho y 3 unidades de alto. Hoy en día la mayoría de las televisiones son pantallas panorámicas. El aspecto que tienen es de 16:9. Voy a elegir esa relación de aspecto porque es la más estandarizada y la más común. Al poner esta relación de aspecto, si hacemos la pantalla más pequeña, el canvas también se escala en relación a la pantalla. Una cosa que voy a hacer es que voy a traer esto para acá. Voy a mover un poquito el texto para que no esté justo en medio del monumento. Lo voy a desplazar en DGX un poquito para acá. Y ahora vamos a añadir un botón. Nos vamos a ir a jerarquía, clic derecho, y en UI vamos a seleccionar botón Test Mesh Pro. Se nos ha añadido aquí, lo podríamos mover a donde pensemos que pueda quedar mejor y lo desplegamos. Tiene también un componente text donde tenemos también un text input y podemos cambiar el nombre. Yo lo voy a llamar ajustes y también voy a cambiar aquí el nombre del botón y lo voy a llamar también ajustes. Voy a intentar cambiar el ancho y aquí también podríamos cambiar el tipo de letra al tipo de letra que tenemos. Podemos cambiar el color, lo podríamos poner por ejemplo gris oscuro, y el texto lo podríamos cambiar a blanco.
Bueno, así he elegido un color de la escena para que vaya un poquito así más parecido. Si os fijáis, aquí en el centro del canvas hay una especie de molinillo con 4 triángulos que apuntan al centro, son los delimitadores. Aquí en el inspector podemos abrir el ancho preset, donde nos aparecen diferentes ajustes preestablecidos para asignarle los delimitadores al objeto. Vamos a hacerlo un poquito más. Si seleccionamos el delimitador se nos queda ahí en ese lado y el botón se nos desajusta de su lugar. Vamos a volverlo a dejar centrado y en el medio para que siempre continúe situado donde está. Al cambiar los delimitadores pueden pasar cosas, desajustes, pues lo mejor es que esté en el centro y al centro. Y esto también vale para el canvas. Si seleccionamos el canvas y vamos a su inspector, tenemos aquí una opción que pone UI Scale Mode, que determina cómo los elementos que hay dentro del canvas se van a escalar. Si cambiamos esta opción y le ponemos escalar con el tamaño de la pantalla y escalamos el tamaño de la pantalla, permanecen a la misma relación que como escalamos el tamaño de la pantalla. Si lo cambiamos a que los píxeles sean constantes, al escalar la pantalla se hace pequeña pero el canvas continúa al mismo tamaño. Entonces lo vamos a poner en escalar con la pantalla. De forma predeterminada nos añade aquí un canvas scale que coincide con 800 x 600. Cada tipo de modo de escalado tiene sus ventajas y desventajas. Si ponemos que se escale con el tamaño de la pantalla, pues nos garantiza que todos los elementos de la interfaz van a estar en la misma posición sin importar el tamaño de la pantalla. Si lo cambiamos a píxeles constantes, nos aseguramos de que los elementos de la interfaz siempre tengan la misma cantidad de píxeles. Y si elegimos la opción físicamente constante, el tamaño intenta que los elementos de la interfaz ocupen el mismo espacio físico independientemente de cómo se escale la pantalla. Yo prefiero poner que lo escale con el tamaño de la pantalla. Lo que vamos a hacer ahora va a ser la pantalla a donde nos va a llevar este botón cuando hagamos clic y es la que vamos a diseñar ahora. Lo que voy a hacer ahora va a ser seleccionar el título de la escena y desactivarlo de momento, y el botón ajustes también lo voy a desactivar de momento para trabajar en el canvas sin nada. En jerarquía voy a hacer clic derecho con el ratón y en UI voy a seleccionar imagen. Se nos añade un cuadradito blanco en la pantalla. Otro elemento básico del diseño de interfaz de usuario son las imágenes, que se pueden usar para fondos, para iconos, insignias y muchas más cosas. Una imagen es un elemento de la UI muy sencillo que puede mostrar cualquier imagen que hayamos importado a nuestro proyecto. En la ventana escena vamos a utilizar una herramienta que todavía no hemos usado, que es Red. Está aquí en el panel de herramientas, Red Tool, que es una herramienta para editar las formas en 2D, los rectángulos o cuadrados en 2D. Voy a utilizar esta herramienta para darle la forma que quiero que tenga la ventana que aparece cuando apretamos el botón ajustes. No la voy a hacer excesivamente grande, la voy a dejar así. Lo que sí que voy a hacer va a ser cambiarle el color. La voy a poner así oscurita y la voy a hacer un poquito transparente. Y ahora otra vez en jerarquía voy a seleccionar imagen y dentro de este objeto es donde vamos a añadir otro botón. Primero vamos a ponerle un título a este menú y después añadiremos otro botón. Vamos a hacer clic derecho con el ratón, nos vamos a ir a UI y vamos a seleccionar otra vez Test Mesh Pro. Y en este texto vamos a poner, por ejemplo, menú de ajustes. Le voy a poner el tipo de letra que estamos utilizando y le voy a bajar el tamaño. La voy a poner bastante más pequeña, como así. Y lo voy a subir un poquitín para arriba con los gizmos. También voy a cambiar aquí el nombre. Voy a ponerle menú ajustes y cuando entremos en este apartado, después de apretar el botón ajustes, vamos a necesitar añadir un botón para salir de este menú y volver al anterior. Por lo tanto necesitamos un botón. Sobre menú de ajustes voy a hacer clic derecho con el ratón y voy a irme a UI y voy a añadir otro botón Test Mesh. Voy a cambiarle el nombre a botón salida. Por defecto nos aparece con la palabra botón. Vamos a desplegar el botón, vamos a ir a su componente text y aquí lo que voy a hacer es escribir una X, que es un poco el símbolo universal de cerrar una ventana. Como lo que estamos haciendo es una interfaz de usuario, necesitamos que sea lo más intuitiva posible. Si todas las personas están acostumbradas a que ese símbolo signifique salir de una ventana, pues lo vamos a utilizar. Lo voy a poner un poquito más pequeño a 18 porque creo que 24 es demasiado grande, y lo que voy a hacer va a ser que este botón sea
sea un poquito más pequeño, con la herramienta Red lo voy a mover para hacerlo un poquito cuadrado. Para que sea un cuadrado exactamente, pues a lo mejor tengo que irme al componente Red Transform y aquí en ancho y alto pues poder ponerlo el mismo ancho y el mismo alto para que realmente sea un cuadrado. Y con los gizmos de mover lo voy a poner en esta esquinita porque normalmente la gente también interpreta que el botón de salida suele estar o en la esquina superior izquierda o en la esquina superior derecha. A medida que vamos añadiendo objetos a la interface se nos va creando pues una lista de ellos. Hay un tema que se llama el draw order, que es el orden de dibujo dentro de un canvas. Los objetos que están por encima se dibujan antes que los que van detrás. En este caso el botón está por encima del texto. Si yo muevo el botón y lo pongo así, el botón está encima del texto, pero si cambio el draw order, primero se va a dibujar el botón y después se va a dibujar el texto, con lo cual el botón se queda por debajo del texto. Es un poco diferente a cómo es el orden de capas en cualquier programa, va al contrario, ¿vale? Aquí, por ejemplo, lo he cambiado otra vez y primero se va a dibujar el texto en la pantalla y a continuación se va a dibujar el botón. Por lo tanto, el botón va a quedar por encima del texto. Es una cosa a tener en cuenta para tener bien organizados los objetos, porque, por ejemplo, esta imagen podría tener un borde y si se queda por encima del botón, aquí se va a notar el borde que está superpuesto por encima del botón. Los botones son objetos con los que el usuario va a interactuar. Si por ejemplo nos movemos mismamente en la ventana jerarquía, cuando pasamos el ratón por encima de los objetos vemos que cambia el color de fondo para indicarnos que nos estamos moviendo y que el objeto que tenemos aquí es seleccionable, por eso cambia el color. Y podemos hacer lo mismo con el botón de salida. Podemos añadir una funcionalidad para que al pasar el ratón por encima este botón cambie de color. Cuando lo presionemos cambie de color, o incluso podríamos deshabilitar botones. Seguramente habréis visto que en alguna interfaz de usuario hay botones que están como deshabilitados, como velados, no se puede hacer clic sobre ellos. Que estén así como velados es lo que te indica que ese botón no funciona, aunque hagas clic sobre él no va a ocurrir nada. Con el botón de salida seleccionado, si nos vamos a Inspector, vamos a ver que tenemos aquí en el componente de botón hay una opción que se llama transición. En transición tenemos varias opciones, puede ser Color Tint, o sea un tinte de color, puede ser Sprite Swap, que significa que tú puedes añadir imágenes que has importado a tus assets y que las has configurado de una manera especial para poderlas usar en la interfaz de usuario. Entonces al pasar el ratón por encima de ese botón se van cargando estas imágenes, o también pueden ser animaciones. Aquí por ejemplo tenemos el color normal, o sea el color que va a tener el botón cuando nadie está haciendo nada. Como yo ya se lo he cambiado, aquí voy a copiarme este código hexadecimal, me lo voy a pegar aquí en el color normal para indicar que cuando no se esté usando el botón esté en este color, pero que en el momento en que se pase el ratón por encima quiero un color diferente. Lo podemos modificar aquí con la rueda, pero yo voy a poner un código hexadecimal para luego que todos los botones vayan un poco igual. Y ahora cuando el botón esté presionado, pues voy a poner otro código diferente. Podemos indicar también qué duración queremos que tenga una transición entre un tono y el otro. Y para probar si esto está funcionando bien, en la ventana Game le vamos a darle al play. Si yo me pongo sobre el botón cambia de color. Si lo presiono, cambia de color. Este es el botón normal. Este es el tono que toma cuando está Highlighted Color. Presionado, lo que sí que tendría que haber cambiado es Selected. Lo que pasa que Selected no lo vamos a ver porque cuando apretemos ese botón vamos a salir de esa ventana. Entonces Selected no tiene sentido ponerle, pero si el botón se tuviese que quedar por lo que sea seleccionado, pues sí tendríamos que ponerle otro tono a Selected. En este caso no tiene mucho sentido porque al presionar el botón vamos a volver a la pantalla anterior. Ahora vamos a hacer que los botones sean funcionales. Cuando el usuario hace clic en el botón Ajustes, debe aparecer el menú Ajustes. Cuando el usuario haga clic en el botón de salir del menú de ajustes, tiene que volver a la pantalla de título. Lo primero que vamos a hacer va a ser activar título y vamos a desactivar el menú Ajustes. Vamos a seleccionar el botón Ajustes y en la pestaña Inspector nos vamos a fijar en esta parte de aquí donde pone un clic y dos paréntesis. Nos dice que la lista está vacía y aquí tenemos un signo de más. Vamos a hacer clic para añadir una nueva función que queremos configurar aquí. Lo que vamos a crear es un evento, un Unity Event. Para crear un Unity Event se requieren dos pasos. Lo primero que tenemos que seleccionar es sobre qué objeto queremos ejecutar el evento. No con qué objeto, porque el objeto ya lo tenemos seleccionado
seleccionado es el botón ajustes. Lo que queremos configurar es hacia qué objeto se va a ejecutar ese evento y después seleccionar qué evento es el que queremos ejecutar. En el campo objeto, donde pone que no hay ningún objeto, lo que vamos a hacer va a ser coger el menú ajustes de jerarquía y arrastrarlo hasta aquí. Y ahora ya tenemos disponible el menú no función. Bueno, el menú de las funciones pone no función porque todavía no tenemos ninguna función seleccionada. Vamos a desplegar este menú y aquí nos aparecen varios menús donde hay otros submenús. Vamos a seleccionar Game Object y nos vamos a ir a Set Active Bool. Todavía no hemos visto nada del tema de programación y tal, y es posible que no tengas ni idea, pero este objeto es un booleano y significa que tiene dos opciones, o verdadero o falso. Es un objeto muy útil para activar y desactivar cosas. Si el booleano está en true, verdadero, ese objeto, o bueno, entre comillas, para que lo entiendas, ese objeto estaría activo, y si lo ponemos en false estaría desactivado. Es una explicación un poco rara, pero si no entiendes nada de programación y no sabes lo que es un booleano, pues más o menos para que lo puedas entender. Cuando hemos seleccionado el booleano set active, aquí nos aparece una casilla. Esta casilla, cuando está desactivada, significa que el booleano está en false, y si está activada significa que el booleano está en true. Nosotros necesitamos tenerlo en true porque cuando hagamos clic sobre el botón ajustes queremos que nos aparezca el menú ajustes. Vamos a activar esta casilla. Si ahora le damos a ejecutar el proyecto y nos situamos sobre el botón ajustes y hacemos clic, se nos abre el menú de ajuste. Lo que pasa que es superpuesto sobre la pantalla de título y no queremos eso. Lo vamos a arreglar ahora. Hemos visto cómo hacer que aparezca algo y ahora tenemos que hacer que desaparezca algo. Con el botón ajustes seleccionado vamos a volver otra vez a un clic y vamos a añadir dos nuevas funciones. Vamos a hacer clic en el signo más una vez y una segunda vez, y aquí en la segunda función vamos a arrastrar título porque queremos que título desaparezca. Cuando hagamos clic en el botón ajustes y vamos a seleccionar otra vez Game Object Set Active, pero la casilla la vamos a desactivar, y ahora vamos a seleccionar ajustes, que también necesitamos que desaparezca. Vamos a hacer lo mismo, Game Object Set Active, y desactivar la casilla. Entonces sí, ahora volvemos a ejecutar y volvemos a apretar sobre el botón ajustes, entramos en el menú ajustes, pero ha desaparecido la pantalla título. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es configurar el botón para salir de ajustes y volver a la pantalla de título. Vamos a seleccionar el botón salida y le vamos a añadir tres nuevas acciones. Vamos a asignar los objetos menú ajustes, título y el botón ajustes. Le vamos a asignar Game Object Set Active a los tres. Esta casilla la vamos a dejar desactivada, pero estas dos las vamos a activar, y ahora vamos a volver a ejecutar. Hacemos clic sobre ajustes y ahora hacemos clic sobre salir de ajustes y volveríamos a la pantalla de título. Vamos a agregar ahora un alternador para activar y desactivar la música en nuestro proyecto. Vamos a ocultar el menú título y sacar a la vista solamente el menú ajustes. Es posible que tengamos que hacer esta imagen un poquito más grande. Voy a activar la herramienta Red y me la voy a hacer un poquitín más grande porque aquí nos tienen que caber más cosas. Esto lo voy a subir un poquito para arriba. Y ahora sobre menú ajustes vamos a hacer clic derecho con el ratón, nos vamos a ir a UI y vamos a seleccionar Toggle. Y aquí se nos ha añadido una casilla de verificación. Toggle nos aparece con un componente texto donde pone Toggle velado, pero es un componente antiguo que no nos va a servir ahora, actualmente. Lo que vamos a hacer va a ser añadir un componente TextMesh Pro como hemos añadido en los otros componentes. Vamos a hacer clic derecho con el ratón, vamos a buscar UI, TextMesh Pro. Obviamente el texto se nos ha añadido demasiado grande y lo tenemos que ajustar, y label, que es el texto antiguo, lo vamos a tener que eliminar porque label ya no se utiliza. Nos vamos a quedar con el texto, vamos a ponerle música, le vamos a poner el tipo de letra que estamos utilizando, la impact, y lo vamos a poner más pequeño, por ejemplo a 18. Lo vamos a mover a un sitio donde nos quede un poquito mejor, por ejemplo por aquí más o menos, y ahora le vamos a añadir funcionalidad. Desde que se me olvide, os quería comentar la manera de incluir imágenes. Para poder hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es tener la imagen que queremos poner de fondo en nuestros assets. Yo me voy a importar una imagen que es una captura del cielo.
Simplemente para ver un ejemplo, voy a seleccionar este asset, me voy a ir a su inspector y en Texture Type voy a desplegar este menú y le voy a decir Sprite 2D and UI. Para poderlo utilizar ahora, si me voy al menú ajustes, bueno, me pide que confirme los cambios. Si me voy al menú ajustes, aquí donde tenemos Source Image, puedo arrastrar el sprite y se me pondría de fondo. Lo tengo muy oscuro, porque le he puesto, lo tenía como un poco tintado. Bueno, aquí me aparece ya la imagen de las montañas, ¿vale? Se le puede añadir un tinte un poco más oscuro, se le puede poner la opacidad un poco más baja, tendría como una especie de fondito en menú ajustes y podríamos hacer lo mismo en el menú título. Y ahora ya continuamos con esto. Para poder activar o desactivar la música, obviamente tenemos que tener una música en nuestro proyecto, entonces nos vamos a importar una música. Lo primero que vamos a hacer va a ser, en jerarquía tenemos que añadir un nuevo Game Object, nos vamos a ir a audio y vamos a seleccionar Audio Source. Audio Source es como si añadiésemos un altavoz a nuestra escena. En el componente Audio Source, si nos vamos a su inspector, vemos que tenemos audio clip y que no tenemos ningún clip de audio añadido. Tenemos que importar a nuestros assets. Yo me voy a traer una música de la biblioteca gratuita de YouTube, aquí lo tengo, y lo voy a añadir a Audio Source. Voy a añadir esta música al audio clip. Lo que sí que voy a modificar es la propiedad volumen, por si acaso se me reproduce demasiado fuerte, lo voy a poner a 0,5 y luego ya podré ver a ver si lo puedo subir o no. Y ahora lo que tenemos que hacer es que el alternador, porque esto que hemos añadido es un alternador, si tenemos el alternador marcado como activo, tenemos la música activa, y si desmarcamos la casilla, el alternador está apagado. Tenemos que añadirle esa funcionalidad. Voy a volver a seleccionar el toggle, desde donde vamos a darle funcionalidad a este toggle. Nos vamos a ir a esta parte de aquí donde pone on value change, tenemos la lista vacía. Otra vez tenemos aquí un booleano, nos lo pone entre paréntesis, un booleano que va a ser true cuando esté marcada la casilla o false cuando la casilla esté desmarcada. Con el botón más vamos a añadir una nueva acción. En esta nueva acción tenemos que asignar un objeto. Vamos a arrastrar el audio source. En el menú desplegable de acciones nos vamos a ir a Audio Source, vamos a buscar la propiedad Enable y pasa lo mismo, va a ser un true o false, un verdadero o falso. Marcado está activo, desmarcado está inactivo. Podemos probar el proyecto, vamos a darle al play. Y sí, efectivamente la música se oye, y si desclicamos se deja de oír, si lo clicamos se vuelve a oír. Y el último componente que le vamos a añadir a nuestro menú de ajustes va a ser un deslizador o un slider. Vamos a seleccionar menú ajustes, clic derecho y vamos a buscar UI y vamos a buscar slider. Se nos ha añadido el slider, que yo le voy a poner volumen para saber que va a ser el regulador del volumen, y me lo voy a bajar un poquito para abajo, por aquí más o menos, para que se sepa que este es el regulador del volumen. Vamos a tener que añadir una etiqueta de texto. Voy a poner volumen, cambiar el tipo de letra y cambiar el tamaño. Una cosa que sí que me gustaría hacer es en el toggle, me gustaría cambiar el color del botón, y en el slider, para que vaya un poco con el mismo estilo. Y ahora tenemos que hacer que el slider sea funcional. Vamos a seleccionar el slider al que hemos llamado volumen, vamos a irnos a sus eventos on value change, añadir una nueva acción, y en el objeto tenemos que añadir el audio source, en donde vamos a añadir las acciones. Tenemos que elegir una función, nos vamos a ir a Audio Source y vamos a elegir volumen, que está aquí, volume. En este caso, volume no es un boolean, es un float. Un float es un tipo en donde se almacenan datos numéricos con coma flotante, o sea, 0,5, 0,6, y aquí el value me lo voy a poner a 0,5 para que de forma predeterminada aparezca en el medio. Entonces, si quieres subir el volumen, lo mueves hacia acá, y si lo quieres bajar, lo mueves hacia acá, porque si no aparece aquí. No es correcto porque la música se va a reproducir desde el primer momento. El slider tiene que estar por defecto más o menos en la mitad. Vamos a probar qué tal funciona esto. Vale, funciona perfecto, y con esto hemos terminado toda la parte de la interfaz de usuario. Obviamente se quedan muchas cosas en el tintero, hay muchas cosas más que hacer, pero más o menos para tener una idea de cómo funciona y cómo se diseña.